Bueno, estamos con Hugo Fracaro del Club de Leones San Andrés, con Martín Suárez, que es periodista y además politólogo, se puede decir, o estudiante, no estudiante, sino profesor de ciencias políticas. Profesor de ciencias políticas, sí. Y, y bueno, para charlar un poco de la actualidad, de lo que estamos viviendo, además son dos amigos, les agradezco la comunicación. Y la idea es un poco empezar a hablar de qué es lo que se está viviendo hoy acá en la Argentina, para contarle a la gente cómo se está viviendo esta cuarentena. Arranco por vos, Hugo. ¿Qué te parece? ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué es lo que pensás que estamos hoy en día padeciendo nosotros acá los argentinos con esta cuarentena? Algo totalmente impensado, porque de nadie, o sea, lo veíamos en las películas de ciencia ficción, el otro día, y nos parecía guardados, por así decirlo, vulgarmente, ¿no? Estar guardados y estar en esta situación que no es para todos la misma, porque está pasando muy, pero muy mal. Y gente dentro de todo de lo que me voy a meter un poco en el tema de Martín, ¿no? Pero más allá de todo esto que está haciéndose, se están tomando las medidas adecuadas, con todas las fallas que podemos encontrarle, porque esto es empezar a aprender a ser papá, como cuando vos sos papá el primer día, ¿y qué hago ahora? Cuando tenés al bebé ahí en tu casa y que llora y que pasa esto y que pasa el otro, tenés que reinventarte día. Nos estamos reinventando y viendo cómo poder salir de la mejor manera posible de todo esto, porque no es fácil para nadie, no es fácil para nadie. Si nosotros vemos, tanto vos, Claudio, que estamos al tanto, que venimos hablando, Martín, y todos los amigos con los que charlamos permanentemente, lo que está pasando en el mundo, somos privilegiados realmente porque estamos en una situación inmejorable, más allá en muy poco tiempo, a corto plazo, pero bueno, esto es así. Es más o menos lo que se ve y ojalá se pueda manejar, porque acá lo que va a venir después de que termine todo esto, con lo que quede, ahí va a ser el problema, el segundo gran problema. Este fue el primero, el otro lo vamos a tener cuando tengamos que empezar a reconstruir que se está sacando de donde no hay para poder hacerle lo que tenemos. No tenemos la autorización para estar en la calle, no podemos estar en la calle. De todas formas, nos estamos preservando porque el trabajo grande va a estar después y eso lo sabemos. Estamos tratando de hacer acopios de insumos, de ropa, y estamos atendiendo las cosas más complicadas que hoy están pasando. Hoy con todo esto se puso complejo el tema de conseguir insulina, por ejemplo, para los diabéticos. Las medicaciones que son para personas muy específicas. Hoy he estado de poder pedirnos entre nosotros, te sobra, me das, te presto, le llevamos, le damos, estamos haciendo esto que ya lo veníamos haciendo, somos por suerte un país, un gran país, tipo de situaciones de allá de que son inexplicables. Pero estamos haciendo eso. Vos viste que hemos conseguido esas máscaras
mañana en la comisaría, una partida de máscaras para el hospital Bocalandro, son estas máscaras, ¿sí? Que se arman, ¿sí? Viene todito preparado con la tira, con todo, y con el instructivo para poder armarla, ¿sí? Entonces esto hemos conseguido gracias a una donación de una empresa de San Martín, mirá vos, recicla PET y hacen productos gastronómicos para la gastronomía, bandejas, ese tipo de cosas, y mirá esto que donar así de la nada 100.000 máscaras con todo el problema que ocasionó el no tener los barbijos, el no tener los protectores y demás. Así que bueno, Sí, justamente, dar mucho. ¿Sí, justamente, Claudio? justamente eso es lo que quería recalcar, que mañana íbamos a entregar, como vos decías, esa máscara a la comisaría cuarta de José León Suárez también, que los policías están en plena actividad y entrando en los barrios y todo y haciendo un trabajo en la calle que no tienen en este momento, les está faltando. Y bueno, ante el pedido, tu respuesta automática que fue que me dijiste, me llamaste y me dijiste, Claudio, decirle que sí, vamos, y enseguida respondiste con esas máscaras para ayudar, que creo que el Club de Leones, bueno, en definitiva, hoy, que a lo mejor se tiene que quedar un poquito más en casa y se puede ayudar menos, pero sigue ayudando desde donde se puede, ¿no? Con esto, con las máscaras, con estas cosas que se están haciendo poco a poco. A ver si me escuchás, ¿no? Lo que voy hablando. Vos sabés que me contacté, te escucho bien. Sí. ¿Vos me escuchás? Me contacté con esta gente, les mandé un mensaje a ver si podíamos conseguir más, que llevarle a otras comisarías, tendríamos que tratar de hacer algo más dentro del partido, poder asistir a esos lugares que están también un poco desprotegidos, porque no se puede tampoco tener tanto material para tanta gente en tan poco tiempo, ¿verdad? Martín, tu mirada seguramente va a ser un poquito más desde el ámbito político. Vos sos un profesor de ciencia política, desde lo que está pasando, desde el gobierno. ¿Qué pensás? ¿Está haciendo las cosas bien? ¿Hay alguna falla? Yo creo que esta pandemia, Claudio, Hugo, muestra dos caras. Primero, digo, muestra la cara, como hemos visto en el transcurso de los días, de lo que es la miseria, de la gente que utiliza la pandemia para aprovecharse, ¿verdad? A nivel económico de esto. Y después también vemos el costado solidario, como lo que estaba señalando Hugo recién, de llevar esas máscaras que están en pie, también hay casos en nuestro país que han fallecido. Entonces, muestra lo que tiene esta pandemia, que muestra esos dos costados, ¿no? Por un lado se ve lo miserable, pero por un lado también se ve lo bueno, lo solidario que somos los argentinos y realmente somos verdaderamente solidarios. Y el tema de lo que está haciendo el gobierno, me parece que las medidas hasta ahora son acertadas. Son acertadas teniendo en cuenta que se adelantó a todo lo que se viene, digamos, desde Europa. Se adelantó en el tiempo más de 20.000 muertos, en España más de 15.000 muertos, Estados Unidos ya tiene más de 23.000 muertos. Bueno, nosotros, es terrible. Y aparte de las imágenes que hemos visto que han dado la vuelta al mundo, hospitales saturados con los cadáveres ahí que no saben dónde ponerlos. Bueno, hasta ahora las medidas que tomó el gobierno son, francamente, me parecen acertadas. Lo que sí me preocupa es el tema social. Digo, más allá de que hay algunas respuestas. Perdimos Lo perdimos lo perdimos a Martín ahí, por el camino. A ver si se puede
volver a conectar, pero bueno, Ahora va a tener que volver a entrar. sí, seguramente se va a volver a conectar. Era interesante lo que decía Martín con respecto a que tomamos las medidas antes con respecto a Europa y a todos los demás países, ¿no? ¿Cómo ves que vos pensás que en mayo, Hugo, va a terminar esto? ¿O todavía nos falta mayo y junio? ¿Y cómo se va a abrir la cuarentena, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar una vez que Yo se... creo que tenemos, Sí, yo creo, Claudio, que tenemos para largo, que muy probablemente, como dicen, el pico máximo puede llegar a estar entre finales y los primeros días de junio, o sea, de mayo, pero finales de mayo y primeros días de junio, y que después el salir de la cuarentena, no para todos, pero sí para las personas de riesgo, para los mayores, para la gente con patologías ya preexistentes y demás, va a ser un poco más largo. Va a ser un poco más largo porque el virus está instalado, o sea, todavía no sabemos bien cuáles van a ser las consecuencias posteriores a todo esto. Y realmente va a ser difícil en todo sentido, vos como industrial, vos desde tu trabajo, desde la cámara, desde lo que haces todos los días, lo ves y lo estás palpando por lo que se viene, por lo que está pasando, por lo que le está pasando al trabajador, por lo que le está pasando al fabricante, por lo que le está pasando al comerciante. O sea, esto es algo que lo vamos a padecer todos, de igual manera. O sea, algunos no tienen que perder, pero sí hay mucha gente que está perdiendo demasiado y va a perder mucho más. Va a perder mucho más. Y como decía Martín hace un ratito, esos egoísmos y esas cosas, viste, que no se entienden cómo en un momento como este, donde la solidaridad tendría que estar a flor de piel, porque hay gente que se está arriesgando a cada minuto que está en la calle para ayudar al otro y que de repente se especule con lo que es lo básico, que es la alimentación, que son los medicamentos, o sea, que haya desaparecido el alcohol en gel de las góndolas, eso me parece deplorable y que debería reverse y debería juzgarse eso y a los responsables hacerlos pagar, porque no puede quedar impune esto. bueno, hoy justamente tuvimos una reunión con el intendente y en esa reunión estaba algunos representantes de algunos supermercados y una de las cosas que decían que faltaba el alcohol en gel porque hace muy poquito el gobierno compró toda la partida de alcohol en gel, entonces tenían que reponer nuevamente, pero que en el transcurso de unos días iba a haber nuevamente. Y lo otro que estaban hablando es la gente, que la gente va y de repente compran 10 alcohol en gel, 20 alcohol en gel, entonces ponían un tope de no llevarse más de 3 por persona, porque la gente ante la pandemia, ¿qué es lo que hace? Empieza a estoquearse pensando de que no va a haber más nada y se llena de alcohol en gel para 3 años más o menos, pensando de que no va a haber alcohol en gel de acá en adelante, ¿no? Y el egoísmo ese de no, no llevarse lo justo y necesario y dejar para que otro también tenga. Me parece de que también vamos a tener que aprender un poco de solidaridad, porque en definitiva, si el otro se contagia, nos contagia a nosotros también. Esto es así, no hay otra forma. Y es un ida y vuelta. Acá tenemos que entender y aprender de que nos estamos perjudicando uno al otro si no hacemos las cosas bien. Esto es así, pero eso que vos decías al principio, a ver, si el gobierno política, pero si el gobierno estoqueó con todo el alcohol en gel, tenía que haberlo sacado a la calle y empezar a reponer lo que ellos iban y pensaban que iban a necesitar. No tienen que ser los que permitan este tipo de cosas, que esto pase. Entonces, si son los que controlan, son los que manejan, son los que llevan adelante muchas cosas que se están haciendo bien, bueno, tienen que ponerse firme
Pero es difícil, realmente es difícil porque vos viste que nos pasa en todas las actividades que queremos emprender y que emprendemos, siempre está el que patea un poquito para el otro lado, ¿no? Hoy escuchaba, y cuando uno piensa, sale China diciendo de que ya tiene la vacuna, Estados Unidos diciendo de que ya tiene la vacuna, la gran mayoría diciendo que ya tiene la vacuna, pero después dicen no, faltan las distintas pruebas. O sea que se está hablando de que la vacuna hasta dentro de un año, 18 meses, no va a aparecer. Eso es lo que se está diciendo también, ¿no? Ahí está entrando Martín. La verdad que sí, que es así, entrando Martín. Es lo que decíamos antes, ¿viste? De que esto va a ser más largo de lo que esperamos, que va a costar mucho que esto vuelva y que volvamos a tener, o sea, te digo personalmente, ¿no? Creo que a muchos les está pasando el hecho de decir, ¿con qué seguridad salgo? ¿Qué es lo que hay afuera? Porque esto es desconocido para todos. ¿Viste? Estamos enfrentándonos a algo que no vemos. Porque cuando vos ves que, qué sé yo, que te vienen tres muchachos de frente, decís, bueno, me hago el fuerte, voy al frente. Pero acá, ¿por dónde está? ¿Dónde lo piso? ¿Lo estoy pisando? ¿Lo estoy tocando? ¿Me lo llevé en el vuelto que me dieron cuando fui a comprar? ¿Viste? Entonces, ese es el tema, lo más complejo, ¿no? Sí. Claro. Les pido disculpas que se me desconectó un segundito la CPU, pero estaba diciendo Hugo, Claudio, que las medidas que tomó el gobierno hasta ahora me parecen muy acertadas porque si uno lo ve a lo largo del tiempo, precisamente, y va a dar la redundancia, lo que se ganó fue tiempo, lo cual va a salvar miles de vidas. Esto es así, va a salvar miles de vidas, eso es indiscutible. Pero el tema social me empieza a preocupar, digo, porque acá se nos genera la dicotomía, ¿no?, entre lo que es la economía y lo que es la salud, lo que es la salud y es la economía. Pero yo en un momento digo que la cuerda ya no soporta el tema, sobre todo de la economía. Y decía que más allá de lo que dio el gobierno, que son 7.800.000, en este caso, beneficios de 10.000 pesos para lo que es refuerzo de UH, gente que estaba fuera del sistema y demás, que está bárbaro. Todavía hay un montón de sectores que no les está alcanzando. Por ejemplo, los trabajadores autónomos, los que son monotributistas categoría C, la están pasando muy mal. El zapatero de la vuelta de mi casa hace 25 días que no abre y tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar el monotributo, tiene que pagar las cargas sociales, y no le ingresa un centavo, y no tiene ayuda del gobierno porque está en una categoría un poquito más alta, porque por ahí en su buen momento el zapatero trabajaba medianamente bien y la FIP le obligaba a una categoría más alta. Y también la está pasando mal. Y así tenemos miles de negocios que no están facturando en este momento. Y también me preocupa la gente que va a quedar sin laburo, y me preocupa la cantidad de pymes, que hay 35.000 pymes que están al borde del cierre y al borde de quebrar porque los bancos privados no quieren prestar un centavo. El gobierno no puede hacer absolutamente nada. Hoy Culfas salió a manifestar que va a hacerse cargo de una parte de los sueldos de los privados, que incluye a las pymes como para... Pero digo, el escenario es complicado, y eso sumémosle que tenemos en Cava un montón de gente que son migrantes, sobre todo los migrantes que ya los conocemos todos, que han venido de África, que son todos vendedores y no tienen un centavo. Nadie les ha solucionado absolutamente nada, no le han dado nada. Y hay un montón de gente que no le ha llegado. Digo, es muy complejo lo que se viene, lo cual todavía el gobierno no ha podido dar respuesta a todo eso, ¿verdad? Ese es el punto real en donde muchos te dicen, bueno, es cierto lo que dice el presidente, en que una vida no se recupera, la economía se puede recuperar. Ahora yo digo, la economía se puede recuperar, depende de qué país. En este país, en donde venimos con una pobreza, en donde venimos con un problema grave, y vos generás más pobreza también es menos salud. Vas a tener problemas de salud, vas a tener problemas graves también. Todo tiene un tiempo. Porque, ¿qué pasa? Esto llega hasta el 26 de abril, pero seguramente se va a tener que extender porque el pico dicen que está en mayo. O sea que vamos a tener que pasar mayo y junio. ¿Cómo haces para pasar mayo y junio? ¿Cuál es lo económico? ¿No tendría que tener el gobierno
aparte de un equipo de especialistas, de biólogos y de médicos, un equipo también armado en la economía para que se pueda hacer un equilibrio? ¿La economía no va a la par también de la salud? Me imagino que lo deben tener, ¿viste? Que se debe estar viendo este tipo de posibilidades. Pensemos algo que es cierto y lo hablamos desde el principio. Esto fue un cachetazo y estamos en guerra. Esto es una guerra contra algo distinto a la bomba o a los tiros y a las balas. Pero esto es una guerra, ¿viste? Cuando los que pasaron la guerra, yo me acuerdo, mis viejos, mis abuelos que contaban y que contaron, terminó para todo, toda ración diaria para tantas personas que había en la casa, ¿entendés? Y acá, nosotros hoy, este mundo es otro que el que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Hoy es otro, la tecnología nos ha ayudado mucho, esto de poder hacer esto que estamos haciendo hoy, sirve y sirve mucho, ¿viste? Porque una gran parte de esa tristeza que te lleva el encierro y que lleva todo esto, que ninguno de nosotros estábamos preparados para hacer. Uno se ocupa, viste, que teníamos un montón de cosas atrasadas, que lo que no podías hacer, el clavito que te faltó, lo vas haciendo, pero llega un momento en que tu cabeza ya está dentro de las cuatro paredes y empezamos a ver cosas. Entonces, acá me parece que los equipos de crisis deben estar, como están trabajando los psicólogos, como está trabajando los de salud, los de científicos y demás. El tema es que nosotros veníamos en un país que estaba mal, devastado, con una cantidad de pobres impresionante, con una cantidad impresionante de desocupación. ¿Cómo hacer para revertir esto? Va a ser muy difícil. Y así como hicieron nuestros padres, vuelvo a ser reiterativo, y nuestros abuelos, esto es economía de guerra y vamos a tener que acostumbrarnos a otro mundo y a vivir y a empezar a escalar a partir de ese momento. Acá lo que hay que terminar, y ojalá que esto sí se den cuenta, es con los oportunistas, con todo esto que se están haciendo en América hoy, que se la están llevando y que después no les va a servir para nada, Claudio. El otro día, no sé si es verdad o si es otra de estas tantas falsas noticias que aparecen a diario, ¿no? Pero hablaban de un gran potentado, ¿viste? Dueño de no sé cuántos bancos, que esto, que el otro, y que el tipo se murió igual porque no podía respirar, ¿viste? Y eso no lo compras con nada. Entonces, acá tenemos que entender que esto es para todos igual. El que zafa y el que está cuidado, el que tiene la suerte, vos sabés cómo es esto. Vos te podés, yo siempre lo hablamos y siempre lo decimos, te podés tomar cuántas botellas de vino en el día. Y después se terminó. ¿Qué hace falta hoy? Una botella de alcohol por familia por semana. Entonces tenemos que empezar a manejar ese tipo de cosas y empezar a ver cómo puedo crecer, cómo vamos a salir de esto mañana. Porque acá lo terrible y lo preocupante es el día después. No cabe duda. Sí, coincido vos. Digo, el tema de la conducta social también es complicado, porque veíamos que mucha gente se llevaba artículos de limpieza de más, comida de más, cosas que a lo mejor iba a necesitar a otro, y las góndolas veíamos que quedan absolutamente vacías. Yo mismo he estado yendo a comprar pollo, cuando todos los que estamos haciendo la cola nos quedamos mirando y no había más milanesa. Digamos, una cosa que, entonces va a tener que empezar también a reflexionar, a cambiar, a tratar de ser solidario, porque esto salimos entre todos. Nadie se salva solo, como dice el Papa Francisco, y acá estamos siendo protagonistas cada uno de nosotros. Sí, señor. Cada uno de nosotros, con el enorme esfuerzo que estamos haciendo en nuestros hogares, estar bancándola sobre las espaldas, los empresarios pymes como Claudio, que también se está bancando con todos los problemas que tiene, y me comentaba el otro día, como toda pyme, que ya no pueden pagar los sueldos, bueno, las cargas sociales se le complica para pagarlo, ¿no? Han generado
un centavo desde hace más de 25 días. Entonces digo, todos los argentinos estamos haciendo un enorme esfuerzo y creo que somos todos protagonistas. El Estado dio sus recursos hasta los que puede llegar. Somos un país que no tenemos la espalda que tiene ni España, que no tiene Italia, que no tiene Alemania, que no tiene Japón. Tenemos una economía muy chica y con lo que tenemos lo estamos arreglando. Pero también después depende del resto de nosotros, de la responsabilidad, de la empatía, ¿sí? Y en este caso de ponerse siempre también en el lugar del otro y ser responsable y solidario sobre todo también. Sobre todo. Y esa es la clave, digo, cuando esto se termine, el esfuerzo, digo, fue de todos los argentinos, ¿no? Creo que esto lo logramos entre todos. Después que tenemos una minoría responsable que se ha querido ir de vacaciones, que no le importó absolutamente nada, que vemos gente también a veces en la calle que no son trabajadores y que no tienen permiso de salida, que no saben qué están haciendo. Hay, pero son los menos. Creo que la mayoría hemos interpretado y somos conscientes de la gravedad del asunto, ¿no? Que podemos, digo, igualmente lo dijo el presidente, esto no demos a esto por ganado, porque si a donde se hacen las cosas mal o sale algo mal, esto se puede llegar a disparar. Y como vimos lo que pasó en Estados Unidos, en tan solo 15 días tuvieron miles de muertos, en menos de 2 semanas. Ayer, hace 24 horas, tuvieron 2.200 muertos en Estados Unidos. Entonces Sí, digo, me parece que depende también de cada uno de nosotros y seguir, en este caso, no bajarle la guardia y seguir aguantando, porque cuando le bajamos la guardia al coronavirus, sonamos. Sí. Sonamos. justamente hoy se hablaba de que en esta tercera semana de la cuarentena que llevamos, y que veían más coches, veían más circulación, como que se había un poquito, eh, Liberado. sí, la gente se había puesto un poquito Se relaja. se Sí. relaja y piensa de que, bueno, ya está, puedo salir un poco. Eh, Eso también es una cultura a veces que tenemos que nos pasa, ¿no? Que a veces somos muy solidarios. Realmente hay que decir de que la cuarentena nos asombró a todos como argentinos porque la hemos cumplido a la perfección, salvo siempre un pequeño porcentaje, un 10%, un salame que viene con que se va a la playa o algunas pavadas que salen, pero bueno, son los mínimos indispensables que en todo el mundo no podés tener el 100% de gente inteligente, siempre algún gilazo tiene que haber que haga una macana de esa, pero el argentino en sí comprendió, lo vio, aprendió de la madre patria de España cómo está viviendo, de nuestros hermanos italianos de cómo está viviendo, acá lo tenemos a Ecuador, eh, lo que le está pasando, y creo que se pegó el susto y aprendió. Pero después nos pasa esto, hoy ya estaban hablando de que como que se relaja y hay que acentuarnos un poquito otra vez y ponernos otra vez en caja y darnos cuenta de que verdaderamente no nos podemos relajar porque el virus, eh, en cuanto te relajas, te ataca y hace desastre, ¿no? Y aparte porque no se sabe realmente cómo termina, porque esto fue evolucionando en corto tiempo y ninguno de los países afectados tenía experiencia sobre esto. Porque, o sea, China, vos viste que dijeron que ya está, que lo habían superado y han vuelto otra vez a tener infectados. Entonces, es todo un problema. Hay que ver cómo va a evolucionar y cómo vamos a convivir después con esto, con las medidas que se puedan ir tomando, con lo que se puede ir cambiando. Sí, digo, hay una gran, primero lo que tenemos es una gran ansiedad, el encierro nos genera una gran ansiedad a todos. La incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, porque ni los médicos, ni la ciencia no te dice, bueno, miren que esto, muchachos, el 20 y pico el 1 de mayo se termina todo y cada uno vuelve a su actividad, volvemos todos los argentinos a la vida normal. No, hay una incertidumbre total, no lo sabemos, qué es lo que va a suceder acá a futuro. Y después que esto nos cambia la vida para siempre, es seguro que es un antes y un después a nivel mundial. A nivel mundial. Va a haber un antes y un después seguro. Y tampoco sabemos qué es lo que viene a nivel económico en el mundo. No sabemos cómo va a manejarse la economía a nivel global después de todo esto.
Sabemos que ya entramos en una recesión, eso ya lo dicen todos los economistas, todos los países del mundo, salvo China, que es el único país que va a crecer al 4%. Después, hasta Estados Unidos entra en recesión y entra en retroceso la economía. Digo, si una de las más grandes economías del mundo, la más grande que es Estados Unidos, entra en recesión, ¿qué nos queda? Digo, a los más chicos. Digo, la tarea que va a haber por delante después va a ser realmente titánica para todos los gobiernos, no solo Argentina, sino para el resto del planeta. Otros tendrán más espalda, más restos, como por ejemplo, bueno, sabemos Italia, España tienen más restos. La Unión Europea en sí se va a ensamblar seguramente para salir adelante y después vendrán los salvatajes económicos. ¿Quién nos va a prestar la platita? No sabemos si es China, no sabemos de dónde va a salir la plata y cómo empezamos. Yo digo que también las crisis son, para mí, oportunidades, ¿no? Digo, en las crisis también creo que es un momento para repensar la Argentina, de ver qué es lo que tenemos, con qué contamos nosotros. Somos un país con grandes recursos naturales que, si son bien administrados, creo que no tenemos techo, y empezar a fabricar nosotros. Creo que llegó el momento de poner en pie una gran industria nacional, ponerle toda la ficha a la industria nacional, al empresario, a todo, para empezar a fabricar acá. Y empezar a hacer acá las cosas. En un momento se habló y siempre se dijo que fuimos el granero del mundo. Y las condiciones siguen estando para ser el granero del mundo. Nosotros tenemos las condiciones para alimentar al mundo entero, pero tenemos que aprovecharlo, tenemos que saber y tenemos que sacar esas mezquindades. Y vos fijate que acá hoy no importa si vos sos de Boca, de River, hincha de Chevrolet o de Ford, y acá tenemos que hacer lo mismo. Acá hay que unir esta gran fuerza política y estas grandes cabezas pensantes que tiene la Argentina, porque el argentino en ese sentido es, pero realmente espectacular, ¿viste? En cuanto a lo que hace y a lo que puede. Entonces tenemos que utilizar eso para crecer, para ser de una vez por todas el país que merecemos ser. Para tus hijos, para los míos, para los nietos, para las otras generaciones. Yo soy mucho más grande que ustedes, pero hoy, por ejemplo, en Italia, toda la generación de 75 y 80 años prácticamente desapareció. Terrible, Hugo. Es tristísimo. Entonces, tenemos que agarrar y decir, enfocarnos en eso y decir, bueno, muchachos, pensemos un poco, ¿qué país queremos? No juguemos más, sentémonos, vayamos ahí, si no cerremos el Senado, cerremos las cámaras de diputados, cerremos todo y seamos todos indigentes, qué sé yo, hagamos que cada uno viva como quiera vivir, pero tenemos que de una vez por todas sentarnos a debatir qué país queremos. ¿Qué podemos hacer con todo esto que tenemos? Que vos revoleaste 2 semillas y al otro día tenés una planta. Entonces bueno, tenemos que aprovechar eso. Con respecto a lo que vos decís, Hugo, el otro día lo dijo Mujica, que dijo, siempre nos quejamos del Estado, estamos insultando al Estado, pero resulta de que ahora vino la pandemia y dependemos del Estado. De la misma forma que vos fijate que hay cantitos y insultan a la policía y hoy dependemos de los policías. A los médicos los tiramos abajo como que son lo peor o cobran mal y hoy necesitamos de nuestros soldados principales son los médicos. Mirá cómo se han dado vuelta las cosas, que realmente ahí te da la realidad que vos estuviste durante muchos años desprestigiando a todos estos sectores, y hoy la policía es importante, los médicos son lo más importante que hay, y el Estado es uno de los factores más importantes que hay, porque justamente estamos hablando, las pymes se caen, ¿y quién es el que va a tener que actuar? El Estado, justamente, porque no hay otro que actuar. Pero vos viste que esto es un círculo vicioso, es una cabecita. Empieza por acá, viste, termina por acá y va por acá. O sea, todo este Estado que nosotros tenemos, que a veces nos representa bien y a veces nos representa mal, depende del trabajo tuyo, el de Martín, el de cada uno de los argentinos que está trabajando, porque el Estado tiene lo que tiene, porque los argentinos forman parte de ese Estado, porque trabajamos para ese Estado. Entonces, eso es lo que hay que entender de una vez por todas. Primero necesitamos que se administre bien, necesitamos que se piense bien, necesitamos que, bueno, terminemos con esto de pelearnos, ¿viste? Somos argentinos, hagamos una Argentina potencia de una vez por todas, ¿viste? Tenemos que crecer en eso. Entonces, a ver, tenemos realmente
políticos brillantes, pero que lo demuestren. ¿Cuál es el límite acá? Es decir, mira, entre vos y yo podemos hacer esto, vayamos por esto, pero vayamos juntos, cambiemos esto. A ver, me gustaría, viste, qué sé yo, yo siempre dije que me gustaría tener la posibilidad de, dentro de 50 años, poder ver qué es lo que se hizo y decir, mira, este tipo fue el que cambió el mundo, este tipo fue el que arregló el país. ¿Viste? Porque si vos te metiste en esta carrera, cada uno en lo suyo, es para ser mejores. Entonces tenemos estos políticos que han estudiado, que se han preparado, pues trabajen para los argentinos, trabajen para el país. ¿Viste? Si acá hay para todos. Entonces vivamos como corresponde, pero haciendo las cosas bien. Eso es lo que nos falta a nosotros, me parece, como identidad, ¿no? Tal cual, Hugo, mirá, si uno, por lo menos partiendo desde la conformación del Estado Nacional con su Constitución de 1852 al presente, podemos ir para atrás también, pero la desunión de los argentinos viene de la época de la colonia, las guerras intestinas, tanto derramamiento de sangre, lo que tiene que ver con los unitarios, con los federales, bueno, hasta poder, todo eso pasó mucho tiempo, 1810, 1852, mucho derramamiento de sangre, mucha diferencia entre argentinos para poder llegar a tener un Estado nacional, ¿no? A partir de esa conformación del Estado Nacional de 1852 a estos días ha sucedido exactamente lo mismo, Hugo. Las diferencias, las luchas internas, nunca hemos podido encontrar una Argentina unida y en sintonía, y en un mismo camino y en un mismo rumbo económico, pensando como una única cabeza por este tipo de cuestiones. Por eso no hemos llegado a ser la potencia que alguna vez fuimos, estuvimos entre los 10 primeros países del mundo, encabezando con Estados Unidos allí como potencia económica, y después caímos, y no nos pudimos levantar nunca más. Creo que la clave está ahí, Hugo, comparto lo que decís. Si Argentina, si lográramos todas esas diferencias históricas que nunca nos permitieron crecer y llegar a ser la potencia que teníamos que haber sido en este tiempo de crisis, que es para repensar el Estado, repensar la política de todo el arco, me refiero, no solamente hablemos de un sector, sino de todo el arco, y para repensar qué país queremos de acá en adelante, si podemos llegar a limar esas asperezas, si podemos llegar a esa, aunque parezca una utopía, unión nacional en medio de este contexto para salvar a Argentina, creo que no tenemos techo. Es un pensamiento personal mío, y creo que Argentina puede colocarse entre las mejores economías del mundo, sin lugar a duda, no me quepa la menor duda de esto. Y lo digo, a lo largo de la historia, lo que ha pasado en la Argentina, de 1852 hasta ahora, siempre hubo enfrentamientos, siempre hubo rivalidades, el que hacía las cosas bien venía otro y lo borraba, bueno, todo lo que ya sabemos lo que ha pasado siempre. Nunca pudimos tener un país que piense unánime, ¿no? Muchachos, sí, nos quedan un par de minutitos, no queda mucho, se está por cortar, vos sabés que sí. El tiempo es tirano. Una pequeña reflexión a cada uno, les pido a Hugo con respecto al Club de Leones, lo que se está haciendo, te muestro esto. Ahí está. Esto es lo fundamental, esta es la base. Quedémonos en casa, seamos responsables y tratemos de ser mejores en esto. Es decir, vos con tus alumnos, que me imagino que los seguís teniendo y estás en contacto, hacerles ver esto de lo que necesitamos, que es la única manera, porque vamos a vivir todos mejor. Vamos a tener realmente, viste, un país como el que merecemos tener, como el que yo creo que mis hijas y mis nietos merecen. Así que bueno, creo que es eso, es quedarse en casa y que acá somos todos importantes. Y que esa unión que podemos tener, somos un eslabón del otro. Es la gran cadena que podemos hacer para mejorar esto y para hacer de una vez por todas un gran país. Martín. Comparto lo que dice Hugo, quédate en casa, creo que es la mejor manera en este caso de responder a esta pandemia mundial, que lamentablemente por estas horas se está cobrando vidas todavía, se va a seguir cobrando vidas. No pasó lo peor todavía en Argentina, sigamos siendo conscientes, no nos relajemos, no le bajemos la guardia al coronavirus, porque todavía esto no terminó. ¿Sí? Como adhiero a lo que dice Hugo, a quedarnos en casa,
a seguir poniendo, digamos, el pecho cada uno desde su lugar, que le toca en su hogar, en su casa, y nada, simplemente estamos tirando todos los argentinos de la misma cuerda. En este momento excepcional del país y del mundo, cuando uno tira de la misma cuerda, no importa que el que está adelante sea de un partido político o de otro. En ese sentido somos todos argentinos y entre todos vamos a ganar esta batalla. Muchachos, a ambos muchísimas gracias. Nos vamos a seguir comunicando por este medio. Nos quedamos en casa hasta que termine la cuarentena. Esperemos que muy pronto podamos comer un asado juntos, como Por favor. hace poco. Pero bueno, en poco tiempo nos ha cambiado la vida totalmente. Es increíble pensar que hace un mes atrás nos veíamos cara a cara y podíamos comer un asado y nos tenemos que ver por este medio. Pero les agradezco muchísimo por este video que hicimos y vamos a hacer muchísimo más. Es el primer video, estoy aprendiendo, me estoy manejando ahí más o menos como vamos pudiendo manejarnos para que salga. Creo que salió bastante bien, espero que sí. Pronto lo subiremos, así que lo van a ver la gente. Le mandamos un saludo a todos los que nos vean para decirles lo simple, lo que ustedes le acaban de decir. ¿De esta salimos todos juntos o no salimos nadie? Es así de simple. Muchachos, un abrazo enorme desde acá, un abrazo desde... Abrazo y gracias por la invitación, Claudio. Nos estamos viendo, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Buenas noches.